Muy bien. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión práctica número 6 de la asignatura de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy, jóvenes, ustedes van a presentar su avance, su primer avance del producto acreditable final. Se les pidió la semana pasada que piensen en el tema, definan el título y compartan con nosotros al menos 2 referencias bibliográficas. Vamos a definir también si lo van a realizar de manera individual o en grupos pequeños, recordando que aquellos que optan por trabajarlo de manera grupal, pues automáticamente ya no pueden solicitar lo que es la certificación como agente comunitario. Les voy a presentar lo que es, bueno, nuevamente la guía, algunas cositas que vamos a, algunos cambios, ¿no?, que se va a producir. La guía, la rúbrica de evaluación, ¿no? Y hacerles recordar que también existe un segundo avance del producto acreditable final y vamos a delimitar hasta dónde tienen que presentar en la semana número 12, ¿sí? Entonces voy a proceder a tomar asistencia, por favor. Está Jocelyn Reluz. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Luis Heredia. Luis Heredia. No está Luis. Yair Fernández. Buenas tardes, Miss, presente. Hola, buenas tardes. Sergio García. Presente, profesora. Buenas tardes. Yaeli Esaine. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. David Chan. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes, David. Olenka Díaz. Ya no viene. Bueno, ya son. María Fernanda Paredes. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Entonces estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Luis no está. A ver. Les voy a explicar primero la guía del producto acreditable final, luego la rúbrica y luego les voy a preguntar cómo decidieron trabajar su producto acreditable final, ¿sí? Entonces, para recordarles, ¿no?, que tanto la guía como la rúbrica se encuentra en su aula virtual desde el primer día de clase, en donde, si se han olvidado, en la carpeta de actividades previas, ustedes van a encontrar el PDF donde dice guía del producto acreditable final, en letras chiquitas, trabajo monográfico y video, y también encuentran la rúbrica del producto acreditable final, ¿sí? Entonces vamos a abrir la guía del producto acreditable final. Bueno, el producto acreditable final para este semestre 2022-1, ustedes tienen que realizar un informe monográfico de un problema de salud pública en el Perú y además un video de prevención que está relacionado con el tema que ustedes han elegido. Es un trabajo que se puede hacer de manera individual o en grupos pequeños, ¿no? El alumno que solo tienen que recordar, por favor, que aquel alumno que va a solicitar la certificación progresiva, sí o sí, tiene que realizar el trabajo, este producto acreditable final, de manera individual.
Entonces, por favor, aquellos que deciden hacerlo grupal, luego no quiero que haya inconvenientes y estén presentando ese trabajo como parte de lo solicitado para la certificación, ¿no? Si yo decido hacerlo grupal, pues ya no tengo la opción de solicitar el certificado, la certificación como agente comunitario. Recuerden también los requisitos previos que se requieren para solicitar la certificación progresiva. Bueno, esta es una actividad realmente que requiere bastante tiempo, ¿no? De su parte, que ustedes lo trabajen, ¿no? Semana a semana para que no acumulen todo el trabajo en una sola semana y ya lo presenten por presentar, ¿no? Entonces tiene un puntaje del 30%. Lo que se va a evaluar es la presentación en formato Word. Cada uno de ustedes tiene que entregar su trabajo a través del aula virtual en Word, ¿no? Con respecto al video, pueden colocar el link del video al finalizar, ¿no? el informe de Word, o de repente al inicio, ¿no? Colocar el link para poder acceder al video. Con respecto a la sustentación del formato en PowerPoint, es lo que ustedes van a utilizar para el día en que les toca exponer este trabajo, y también en ese día, luego de exponer, van a presentar su video, ¿no? Con respecto a lo que es la consigna, ¿no? Es muy importante que organicen su tiempo, ya que esta actividad pues demanda concentración y comprensión, ¿no? Que hagan un resumen, una síntesis de todo lo que han buscado. Primero tienen que elegir el título de su trabajo para que realicen una búsqueda o la búsqueda de las referencias que van a realizar no sea en vano, ¿no? Hay que leer minuciosamente la rúbrica para ver qué es lo que nos van a evaluar, buscar los recursos bibliográficos, libros, artículos, revistas, páginas, ¿no? Otros tesis de repente, ¿no? Todo aquello que nos va a ayudar a realizar nuestro trabajo, ¿no? Y elaborar un video mencionando pues las medidas preventivas relacionadas con su tema, ¿no? No pueden hacer un video de otro tema, ¿no? Sino de lo que ustedes están tratando. Con respecto a la estructura básica del trabajo, entonces van a tener una carátula, ¿no? La tabla de contenidos, el resumen, la introducción, y acá sí, antes de la introducción, entre la introducción y la base teórica, van a agregar lo que son los objetivos, ¿no? Porque los objetivos los va a ayudar a ustedes a tener claro qué es lo que quieren, ¿no? Lograr con este trabajo, ¿no? ¿Qué buscan transmitir con el trabajo? ¿Qué voy a estudiar del tema, ¿no? ¿Qué quiero aprender? Entonces va a ir los objetivos, luego viene la base teórica, guión, estudios previos, ¿no? La base teórica es una forma en la cual ustedes describen la enfermedad, ¿no? Porque tienen que conocer qué es la enfermedad, de qué se trata, y luego ya buscar los estudios pertinentes, ¿no? O relacionados con su título. La discusión, pues, es una parte de aquí, no es copiar y pegar, sino lo que ustedes ya han leído, cómo es que lo van a integrar, ¿no? Yo conozco la realidad en Perú, conozco la realidad en otros países de América Latina o otros, o fuera, ¿no? de América, y comienzo yo a pensar, ¿no? ¿Por qué en el Perú de repente seguimos teniendo una tasa alta de tuberculosis, ¿no? ¿Por qué las complicaciones, de repente las medidas, ¿no? de control no están logrando disminuir, ¿no? esta enfermedad? De repente
en otros países hay otro tipo de manejo, ¿no? Para esta patología y que todavía en Perú no se aplica, ¿no? Entonces ustedes van a poner en contraste, ¿no? Lo que se hace en Perú, ¿no? Y lo que se hace en otros países. Por eso ustedes tienen que consignar acá los estudios previos y les voy a explicar cómo lo van a realizar. Las conclusiones, que si son 4 objetivos, pues serán 4 conclusiones, ¿no? Si uno de mis objetivos fue determinar la situación, determinar la prevalencia de repente de tuberculosis en el Perú, entonces mi primer conclusión será la prevalencia de tuberculosis en el Perú es del 25%, del 30%, no sé, ¿no? Entonces máximo deben ser 5 objetivos. Y las recomendaciones ustedes lo tienen que hacer en base a la población, ¿no? que se interviene, a la persona, ¿no? O al grupo poblacional que está en riesgo. ¿Qué le vas a recomendar, ¿no? Para no enfermarse de esta enfermedad que ustedes están tratando? ¿Qué puede hacer la familia, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías a la familia? Y también qué otras normas o normativas, estrategias podría tomar el Estado peruano para lograr prevenir o controlar de la mejor manera este problema de salud que ustedes han decidido abordar, ¿no? Y finalmente viene la parte de las referencias bibliográficas según las normas de Vancouver, ¿no? El video pues debe de tener máximo una duración de 5 minutos. Deben incluir mensajes, ¿no? Bastante claros de la prevención primaria, secundaria, terciaria si es que amerita. Siempre recuerden que no hay que mencionar medicamentos, ¿no? Fármacos ni dosis, ¿no? Con respecto a las características formales, acá dice 20, ¿no? 20 páginas, pero podemos extendernos hasta máximo 30 páginas, ¿no? No superar, por favor, las 30 páginas porque ya es difícil, ¿no? Poder calificar a cada uno de ustedes, ¿no? Acá, por ejemplo, después de referencias, ustedes pueden colocar una hoja de anexos. Quizás les parece interesante o importante agregar un gráfico, un flujograma, no sé, lo pueden colocar, ¿no? En la base teórica, de repente ustedes comienzan a describir y dicen, no, este gráfico me parece bastante interesante, quiero compartirlo. Entonces, entre paréntesis, ustedes ponen ver anexos, ¿no? Gráfico número 1, tabla número 1, ¿no? No sé, según la correlación, ¿sí? Bueno, la letra, el interlineado, el pie de página, el trabajo, pues en Word, se sube en Word a través del aula virtual, ¿no? Aunque decidan trabajarlo en grupo, por favor, cada uno de ustedes tiene que subir su trabajo de manera individual. Se evalúa la parte del aspectos formales correctos, ¿no? Originalidad, creatividad, riqueza del resumen, conclusiones y recomendaciones, porque eso es lo que ustedes van a elaborar, ¿no? Con sus propias palabras. Las bibliografías que han utilizado y la sustentación en el formato ya sea PowerPoint o PDF, ¿no? Para conocer más los criterios qué es lo que se va a evaluar y cuáles son los puntajes, pues se les pide ir a la rúbrica de evaluación, que de acá lo voy a mostrar. Y recuerden que si se demuestra que el trabajo es una copia, ¿no? de otros trabajos anteriores, pues automáticamente la nota es 0. Acá se activa la parte del Turnitin y se trabaja con el criterio para todos los estudiantes de pregrado, que es no superar el 20% de coincidencia entre los trabajos. ¿Correcto? Entonces quiero explicarles mejor esta parte. A ver. Entonces hemos hablado, ¿no? Primero, ¿no? Lo que está la carátula,
Luego, pues, como punto 1 siempre en romanos, ¿no? Se coloca lo que es la introducción. No, perdón. Antes de la introducción viene la carátula, ¿no? Es la carátula, el resumen. Se resume y luego viene la parte de la introducción. Acá yo quiero, luego de la introducción, pues seguiría lo que son los objetivos, ¿no? Luego seguiría lo que es la base teórica, ¿no? Y ahí dice estudios previos, ¿no? Luego tenemos como punto, tenemos introducción, objetivos, base teórica, estudios previos, ya viene la parte de lo que es discusión, ¿no? Discusión, lo que es la parte de conclusiones, ¿no? Que responden a sus objetivos, conclusiones, y las recomendaciones, lo que son las referencias bibliográficas, ¿no? Y pueden colocar lo que son anexos, ¿no? Anexos. Entonces, en esta parte de lo que son la base teórica y los estudios previos, ¿no? Entonces, acá es el punto 3. Entonces, 3.1, ustedes pueden colocar base teórica. Base teórica, ¿no? Y como punto, como 3.2, los estudios previos, porque esto les va a ayudar a ustedes a poder hacer su discusión, ¿correcto? Y en la base, pues, en la base teórica... Docente, una pregunta. ¿Perdón? Disculpe, una pregunta. Estudios previos, una idea que podría ir, por favor. Disculpe. Todavía no llego a eso, estoy en Ya, la base docente. teórica. Está bien, disculpe. Un ratito. Entonces, uy, ya se me fue. Entonces, en la base, pues tiene la culpa ahora ya para escribir. En la base teórica, entonces, ustedes van a poner uy, ¿dónde fue? Me asustaste a mi pizarra. Ya. En la base teórica, entonces ustedes, ¿no? Van a describir 3.1.1. Siempre pueden empezar con la definición, ¿no? Definición. De repente 3.1.2, ¿no? Perdón, fisiopatología. Lo que ustedes quieran hablar, ¿no? O de repente algunos lo hacen por capítulos, también está correcto, ¿no? Bueno, todo lo que quieran tratar acerca del tema, ¿no? Hasta que 3.14 siempre tienen que incluir las medidas o acciones de prevención, ¿no? Finalizan con las medidas de prevención. Y con respecto a los estudios previos, pues sería el 3.2, ¿no? En este caso, los estudios previos se describen, ¿no? Por ejemplo,
David, ya se fue. Me lo voy a colocar acá. Entonces, no siempre narra, ¿no? David, Chan, ¿no? David Chan. Pueden ustedes acá colocar la referencia, ¿no? Como superíndice o de repente al finalizar todo el párrafo, ¿no? Entonces, David Chan en el coma, ¿no? Realizó un estudio, ¿no? Realizó un estudio en relación de repente a las causas o el impacto del VIH en la sociedad, encontrando, ¿no? Que o de repente habla de los estigmas, ¿no? David Chá realizó un estudio en el año 2017 en relación a los estigmas del VIH y determinó que muchas de estas personas han sido víctimas de discriminación porque se desconocía, ¿no? O se creía que se podía transmitir a través, ¿no? de repente al momento de hablar, de dar un beso, ¿no? De intercambiar, de abrazar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces comienzan ustedes a describir los estudios, ¿no? Después tienen otra investigación también, ¿no? De repente Luis Heredia en el año 2020, ¿no? Determinó que se ha observado una disminución de la prevalencia de los casos de SIDA gracias a la efectividad del tratamiento, ¿no? Lo que está relacionado con su título, ¿no? Por eso es importante tener el título, ¿no? Entonces, cuando yo voy a describir estudios previos, tengo que definitivamente poner el nombre del autor, ¿no? El año en el que se realizó esta investigación y cuáles fueron las conclusiones. No hay que copiarlo, copiar y pegar, como dice en el resumen, ¿no? Tengo que yo parafrasear, utilizar algunos términos parecidos para evitar también que el Turnitin lo detecte como como similitud. ¿Sí? ¿Sí, Luis? Sí, docente, muchas gracias. Ya. A ver, ¿alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de explicar? La estructura que va a tener su trabajo. Entendido, Miss. Doctora, disculpe, tengo una pequeña pregunta. Entre la base teórica, estudios previos y los estudios previos, ¿cómo no diferenciaría exactamente? Esa parte no la entendí muy bien, disculpe. Si nosotros seguimos el esquema, la base teórica y los estudios previos van a estar va a ser el número 3, ¿no? Según su tabla del índice. Ya les he dicho que pueden ustedes colocar 3.1, la base teórica, ¿no? En donde ustedes van a describir lo general, ¿no? Todo lo que conocen con respecto a la enfermedad, ¿no? Definición, fisiopatología, factores de riesgo, tratamiento, pruebas diagnósticas, no sé, ¿no? Según el tema. Y finalizan mencionando las medidas de prevención, ¿no? Y luego viene el 3.2, que serían los estudios previos, lo que acabo de explicar, en el cual ustedes tienen que colocar qué estudios han revisado con respecto a su tema y a qué conclusión llegó, ¿no? Entonces, siempre se inicia con el nombre del autor, ¿no? El año en que realizó el estudio y cuál fue su conclusión. Van a colocar porque estos estudios previos, estos resultados les va a ayudar a ustedes a poder hacer su discusión. La base teórica siempre está en relación con el título, ¿no? No es que en todos yo voy a hablar de fisiopatología, de factores de riesgo, va a depender del título y de los objetivos que tú tienes en tu trabajo, ¿no? Yo estoy hablando de manera general. ¿Sí, David? No, Está bien, ¿quién fue? doctora. Me Sí, todo preguntó. entendido.
Ay. Entonces, Luis ya llegó. Muy bien. A ver. Este es el foro de debate. Entonces, la rúbrica, ¿no? La rúbrica del producto acreditable final. Entonces, ¿qué me van a evaluar? Tenemos acá 4 criterios. Los puntajes van desde por mejorar hasta lo que es excelente, ¿no? Creo que todos aspiramos a la excelencia, por eso hay que tener en cuenta cómo puedo lograr, ¿no? Tener este máximo puntaje. Se evalúa el criterio de organización y puntualidad, ¿no? Que la tarea esté realizada de manera correcta y una entrega oportuna. Si yo quiero obtener los 4 puntos, ¿no? Tiene que estar bien organizado. El alumno ha tenido que participar en los 2 avances, ¿no? Del producto acreditable final. Hoy es el primer avance, en la semana número 12 es el segundo avance, ¿no? Cuando es semana 12, pues corresponde al 21 de junio, ¿no? Donde ustedes estarían presentando el segundo avance. En este caso, sí, el segundo avance ustedes ya lo tienen que presentar hasta estudios previos, ¿correcto? El segundo avance hasta estudios previos, ¿no? Ahí solo les quedaría por trabajar de repente trabajar lo que es la discusión, que no les va a llevar más de una hoja, las conclusiones que van a responder a sus objetivos, ¿no? Las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Las referencias bibliográficas que ya supuestamente lo tienen que tener avanzado, ¿no? Y de repente definir o mejorar un poco su resumen, ¿no? Y la entrega del trabajo pues tiene que ser 2 días antes de la sustentación, ¿no? Yo sé que la universidad ha prorrogado, ¿no? El semestre 2 semanas más, porque algunas aulas, ¿no? Sobre todo los grupos prácticos han tenido diversos problemas para poder iniciar de manera puntual, ¿no? Y al final hubo reclamos, ¿no? Por un grupo menor de alumnos, pero bueno, al final la universidad decidió prorrogar, ¿no? Prorrogar la entrega. Yo quiero que ustedes trabajen su producto acreditable final pensando, ¿no? Que la sustentación se va a realizar en la semana número 15, ¿no? Es decir, el 12 de julio, para que la gran mayoría ya tenga terminado su producto acreditable final, y realmente todas las asignaturas tienen esta actividad, ¿no? Que se presenta en las últimas semanas. Entonces, nosotros hemos tenido también, bueno, no nuestra aula, sino otras aulas, ¿no? Problemas en iniciar, sobre todo la parte práctica. Por lo tanto, vamos a prorrogar, ¿no? La entrega del producto acreditable final una semana más, ¿no? Es decir, que la fecha oficial de sustentación de nuestro producto acreditable final sería el 19 de julio, ¿no? En la semana número 16. Pero por favor, trabajen ustedes, no dejen las cosas para el último momento, ¿no? Entonces trabajen su producto acreditable como si lo fueran a presentar el 12 de julio, ¿no? Y de esa manera pues van a tener tiempo para realizar sus otras actividades. Aquellos alumnos que han finalizado el trabajo y que quieren exponer el 15, pues lo pueden hacer, ¿no? Se ingresa a clase, ingresamos a clase y se inicia la sustentación, ¿no? Voluntaria de estos alumnos
Ya el alumno pues que expone en la semana número 15 ya no tiene por qué, ya tiene asistencia, ¿no? En la semana número 16, que va a ser importante que ustedes se sientan un poco libres, ¿no? Para poder exponer, para poder cumplir con sus otras actividades, ¿sí? Entonces la fecha, ¿no? Es el 19 de julio, entonces para que cumpla con el criterio de puntualidad, ustedes deberían estar entregando el trabajo, ¿no? El 16 de julio, pero yo creo que siempre hay en el grupo alumnos que van a terminar, ¿no? Dentro del plazo, y el 12 de julio probablemente están al menos unos 2 o 3, ¿no? Ya liberándose de esta carga para que puedan dedicarse exclusivamente en su semana 16, ¿no? O la otra semana a a su curso de estructura y función. Claro, entonces, con respecto a la puntualidad, yo les sugiero que se mentalicen en que todos van a presentar, ¿no? Su trabajo el 12 de julio, porque al final, si vivimos pensando en que, no, todavía es una semana más, llega la semana y estamos igual, ¿no? Incluso más estresados que en la semana número 15, porque ya tenemos más trabajo acumulado, ¿no? Entonces, trabajemos de manera progresiva. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que les acabo de mencionar? Estos cambios lo voy a compartir a través del correo, ¿no? Una vez que haya terminado con todos los grupos, ¿no? Cambio en relación a que no se olviden de los objetivos, no se olviden de los estudios previos, máximo 30 hojas, la fecha de sustentación, y es opcional aquellos alumnos que quieren, ¿no? Concluir, ¿no? Todo lo relacionado a salud pública en la semana 15, pues ingresamos y exponemos, ¿sí? ¿Sí? ¿Claro? Sí, Miss, claro. Ya, gracias, Yair. Luego vamos a evaluar la claridad del tema en relación al resumen, a la introducción, las conclusiones y las recomendaciones. Como ustedes pueden ver, también las referencias bibliográficas están consideradas como un criterio. Ustedes pueden tener 15, 20 referencias, pero para que logren el máximo puntaje, ¿no? De los 4 puntos de todas sus referencias que ustedes tienen, al menos 10 tienen que no superar los 5 años de antigüedad, ¿no? Pueden tener menos referencias, sí, de repente de las 10, 6 o 9 cumplen este criterio, pues el puntaje será 3, ¿no? Si solo 5 de todas sus referencias cumplen este criterio, serán 2, ¿no? Entonces, no es que no van a hacer el trabajo, ¿no? Se les pide esa antigüedad para que ustedes busquen, utilicen, por favor, su base de datos de la universidad. Se evaluará la originalidad del video de prevención, ¿no? Siempre mensajes claves, ¿no? En relación a los 3 niveles de prevención, sin mencionar, por favor, fármacos ni dosis, ¿no? Se evalúa también en la sustentación, el dominio del tema, y si responden a las preguntas correctas, las preguntas formuladas en relación al tema. Esos son los criterios que evalúa el producto acreditable final. Si lo realizan en grupo, ¿quién va a exponer? Eso lo vamos a determinar el día de la exposición, porque si lo trabajan en grupo de 2 alumnos, ambos tienen que tener el mismo nivel de conocimiento con respecto al trabajo, ¿no? Entonces, en mi caso, yo voy a elegir quién es el que va a exponer, porque todos tienen que estar preparados para poder sustentar su producto acreditable final, y de esa manera también los que decidieron trabajar en grupo pues no están presionados a que de repente el compañero no participa, no porque dijeron, lo voy a hacer grupal, pero si no logran, ¿no? Comunicarse con su compañero, pues no tienen por qué incluirlo en el trabajo grupal, porque si sale a él exponer, pues simplemente se va a notar, ¿no? El alumno que no ha participado, que no ha realizado el trabajo, pues no saben ni de qué se trata, ¿no? Entonces es bastante evidente,
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna, doctora, todo claro. Muy bien, gracias, Yair. Ya. Bueno, entonces ya conocen algunas modificaciones que lo vamos a formalizar a través del correo. Les va a llegar por la noche porque todavía el último grupo es a las 7:40, ¿no? Y si ahorita mando el correo van a estar los demás, van a comenzar a preguntarle al delegado, ¿no? Entonces es mejor que luego de que cada uno ha recibido la información se les oficialice, ¿no? A través del correo, ¿sí? Entonces, a ver, yo tengo como primer grupo a Jocelyn y primero quiero que levanten la mano si alguno de los que están aquí presentes van a trabajar el trabajo de manera individual. Ya, tenemos a Yair. A ver, producto acreditable final individual. Tenemos a Yair. Doctora, buenos días. Por ejemplo, en mi caso yo quería hacerlo grupal, pero en mi grupo, todo, bueno, o sea, por ejemplo, me tocó con David, pero David lo va a hacer individual. Por ejemplo, ¿tengo que hacerlo individual yo también? Ahora hay que ver los otros chicos, ¿no? Y por eso estoy pidiendo quienes sí están pensando trabajarlo de manera individual. Ah, Para ya. tener, claro, Ah, ya, ¿no? doctora. Entonces, Ya. Kaeli también lo va a trabajar de manera individual, ¿no? Producto acreditable final individual. Docente, una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta. En ese caso yo también quisiera trabajar, pero no he visto acerca de los requisitos todavía porque justamente no tuve tiempo como para ingresar a preguntar el tercio superior. En ese caso, ¿cómo haría? Pero si cumplo los requisitos, pues quisiera hacerlo también. Realmente eso de si pertenece o no al tercio, yo no te podría dar información, Claro, ¿no? por Eso lo eso. da la escuela, pero si tienes todo aprobado, conoces tu puesto, ¿no? En la universidad, son más de 600 alumnos creo que ingresaron, ¿no? Se divide entre 3 la cantidad total de alumnos y ahí vas a encontrar al tercio, ¿no? Ah, claro, claro. Ah, no. Porque la Porque universidad que te dé ahorita en este momento la información no te lo va a dar, ¿no? claro, justamente porque es que el primer ciclo salí un poco bajo por motivos de salud. Tuve un accidente. Eso es lo que me impidió. Por eso, ¿no? Más o menos así te puedes ubicar, ¿no? Yo Claro, sé que yo pensé alrededor que de era, alumnos, ¿no? claro, yo pensé que era pasando, no sé, un límite de nota, porque Mm, como, No, es en relación al puesto, en relación con el número total de tus claro, alumnos, en total, ¿no? En total. Y que no hayas tenido ningún curso jalado, recuerden que incluye el tercer ciclo, ¿sí? Ya. claro, solamente en ese caso es del tercio superior, ¿no? Que quizás no esté en ese caso. Entonces, Luis, individual, grupal, ¿cómo fue? Tienen que haber llevado desde el primer ciclo en la universidad, ¿no? ¿Me logra escuchar, docente? Sí, por eso te estoy preguntando. Pues, quedamos en que esta semana tenían que tener claro eso, ¿no? Porque si no, no vamos a poder formar los grupos, ¿no? O formamos los grupos y después a la semana siguiente no, ya lo van a hacer individuales, entonces otro compañero se queda en el aire. Ujú. A ver, entonces tenemos, a ver, ya, entonces está ¿Me logra ya escuchar, que lo docente? va a trabajar de manera individual, está Yaeli que también ya lo va a trabajar de manera individual y David. Tengo 3 alumnos. Ya, chicos, por favor bajen la mano. Bueno, Luis Anthony todavía no se decide si lo va a trabajar de manera individual o grupal.
Sergio, ¿podrías trabajar con María Fernanda? Ahora ustedes me van a presentar el avance porque cada uno ha hecho su trabajo, ¿no? Sergio. Con María Fernanda. Está. Doctora. María Fernanda sí está, ¿no? Sergio creo que está en la merienda. Por ahí peñísquenlo a Sergio. ¿Qué estará haciendo? Sergio. Nos dejó, se fue al baño. Entonces, María Fernanda, en todo caso, trabajarías que se vuelva a conectar con Sergio. Con Sergio. Ok. No con Jocelyn. Jocelyn. Doctora, yo tampoco veo eso del tercio superior, por eso no sé si es que lo voy a hacer individual o grupal. Que ya ve, chicos, ese es el problema, ya tenían ustedes que ver esto, ¿no? Bueno, en todo caso, ya como tú, Jocelyn y Luis tienen dudas, ya. Entonces trabajarías con Sergio, ¿no? Ojalá, Sergio, ¿dónde estará? Ya, doctora. A ver, escribe a Sergio para que te dé su número de teléfono y puedas coordinar con él, ¿sí? Grupal. Ya, doctora. Ya. Ya, muy bien. Entonces, Jocelyn y Luis Antonio probablemente trabajen el trabajo de manera individual. Jocelyn, por favor, voy a activar la opción de compartir pantalla para que nos muestres tu avance. Doctora, le envié un mensaje privado porque tengo un problema con eso. Yo hice mi avance. Esto voy a tratar sobre los factores asociados al cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil. Lo tenía ya avanzado, pero mi laptop se ha malogrado y tenía mis documentos. No lo puedo presentar porque no puedo. Factores asociados al cáncer de cuello uterino en mujeres en edad fértil. Y cuéntame cuáles son tus objetivos, qué has investigado. He investigado que los factores puede ser la pobreza, también los estudios que las mujeres que no se realizan los estudios a tiempo por esa razón no se puede detectar el cáncer a tiempo. ¿Me escucha? Entonces, lo que no, sí te escucho. Entonces, lo que tú quieres es describir los determinantes de repente sociales que están asociados al cáncer de cuello uterino, porque la etiología es clara, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. No sé si mi tema estará bien o lo puedo mejorar o cambiar. El tema de cáncer de cuello uterino está bien, ¿no? Porque es la principal causa de muerte en mujeres de 40 a 45 años, ¿no? El problema es qué vas a tratar del cáncer de cuello uterino, cómo lo vas a enfocar, ¿no? ¿Qué objetivos te vas a plantear? Entonces, cuando me dices factores asociados, creo que de repente podrías utilizar mejor determinantes, ¿no? sociales de la salud asociadas al cáncer de cuello uterino, y vas a describir ahí ¿no? todos los que tú has podido identificar o investigar, porque la etiología es clara, ¿no?
Entonces, Está bien. recuerden por favor, que en la semana número 12 tienen que presentar hasta estudios previos, ¿no? Y asegurarse que no esté malograda la lacto, que tengan algún otro tipo de inconvenientes, ¿sí? Ya. Sí, doctora, solo que hoy justo estaba instalando un programa y se dañó y ya no puedo recuperar esto. Hay que asegurarnos, No no se somos puede dar al estudiantes. inicio. Somos estudiantes no son estudiantes de medicina, ¿no? Y la información lo tenemos que tener no solo en el celular. Hoy no puedo poner otro porque me robaron el celular. Los trabajos se suben en la nube, ¿no? Para que esté ahí presente y lo puedan. Hoy me olvidé el USB, me olvidé el lacto, no, ya no voy a exponer, ¿no? Por eso toda la información, ¿no? Está en la nube, en el Drive, para que ustedes puedan acceder, ¿no? Desde cualquier dispositivo, ¿no? Entonces tienen que tener guardado, ¿no? En algún otro, si es algo tan importante para mí, pues hasta lo reenvío de repente a mi hermano, ¿no? Imagínense que les roben la laptop, ¿no? Y ahí tienen todo el trabajo. Entonces hay que prevenir, ¿no? Entonces lo envío a alguien, ¿no? De mi familia, que sé que ahí va a tener el trabajo. Si no, imagínense, solo está en su laptop, no lo subieron a la nube, nada, y les robaron la laptop. ¿Mm? Entonces hay que prevenir, por favor. Sí, Luis, ¿puedes compartir tu trabajo? Claro, docente, justamente yo voy a hablar acerca de la diabetes mellitus. Estaría bien porque justamente anteriormente usted ¿Perdón? ¿me logra escuchar? Sí, lo que no te escuché, ¿de qué vas a hablar? Diabetes mellitus, docente. ¿Qué vas Pero a hablar? mayormente, como usted dijo, que hay bastante investigación acerca de eso y la mayor parte de personas hablan acerca de eso. Estuve viendo hablar acerca del cortisol, pero en ese caso quería abarcar acerca de la diabetes mellitus porque también sería un problema, pues. ¿Me logra escuchar, docente? Sí, sí, te logro escuchar. Solo que me estás diciendo que quieres hablar del cortisol, de la diabetes, ¿qué más? Dime tu tema, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchas ideas en la cabeza, ¿no? Y decir, también quiero hablar de hipertensión, quiero hablar de discapacidad, quiero hablar de problemas medioambientales. Ya. Bueno, al final, ¿en qué quedaste? Definitivamente corticoides no está, ¿no? Ese tema no va, ¿no? Para lo que es un problema de salud pública, ¿no? Así como corticoides que me has mencionado, ¿no? Diabetes mellitus, recuerda que es la de tipo 2, la que es un problema de salud pública, ¿no? No los otros tipos de diabetes, ¿no? No es la diabetes mellitus tipo 1, ni la diabetes gestacional, ni los otros tipos de diabetes, según la clasificación. Luis, ¿me escuchas? Luis. Luis Anthony, que vas a hablar de la diabetes mellitus. ¿Cuál es el título, ¿no? Que tú estás proponiendo? Se fue, creo, Luis. Sí, Yaeli, te escucho. Sí, profesora, ¿puedo compartir mi avance? Sí, comparte, por favor. Ya, mis. ¿Estaría bien ese tema que he elegido, doctora? Ya, situación epidemiológica de COVID-19 y la efectividad de las medidas de salud pública. Ya, ¿qué medidas de salud pública vas a...? Porque Eso le he hecho vas casi a al final. comparar lo que es... Claro, Ya, todo lo no que... entiendo, Todo en lo que la salud pública se ha visto involucrada, ¿no? Respecto a la prevención que nos ha dado, los medios de prevención, cuando se vino desarrollando la pandemia, todas las medidas también que se tomaron, como el aislamiento,
las medidas preventivas y todo eso, profesora, y cómo la importancia que tiene, ¿no? Durante el desenvolvimiento de una pandemia. Ujú. Es un trabajo que busca comparar, ¿no? Yo lo entiendo así, ¿no? Mira, porque en el título, súbelo por favor, dice situación epidemiológica del COVID-19 y efectividad de las medidas de salud pública, ¿no? Yo comprendo que tú vas a tomar quizás diferentes momentos de la pandemia, de repente cómo fue en la primera ola y cuáles fueron las medidas de prevención que se tomaron, ¿no? En la segunda ola, ¿no? ¿Cuál fue el impacto, la morbilidad, la mortalidad y las medidas que se tomaron en esa la segunda ola y en la tercera ola, ¿no? Que, bueno, en Perú. No le he hecho así, doctora. Primero, o sea, tomando la situación epidemiológica del COVID, como usted mencionó, hice la base teórica, ahí le he puesto el lugar de origen, la fuente de infección, que si era de humano a humano o de animal a humano, la sintomatología, las formas en las que se presenta, y ahí entro ya con la prevención, lo que sería de toma de pruebas, y el tratamiento, que ya lo voy a borrar porque usted dijo que no nos centremos en lo que es medicación ni dosis, ¿no? Eh, El tratamiento no se menciona en la parte de tu video, ¿no? Porque nosotros no buscamos automedicar al paciente, ¿no? Ah, ya, doctora. Simplemente si el paciente tiene los signos y síntomas, pues tú en el video lo vas a invitar a que acuda a su establecimiento de salud más cercano, ¿no? Donde le brindarán o donde le realizarán una prueba, ¿no? Según los signos y el tiempo, ¿no? De repente de inicio de los síntomas, y ahí es donde le brindarán el tratamiento, ¿no? Yo te digo, es que cuando uno lee el título, tú te imaginas qué es lo que va a presentar, ¿no? El alumno. Entonces, me dice situación epidemiológica del COVID-19 y la efectividad de las medidas, ¿no? De salud pública. Entonces, yo comprendo que, por ejemplo, una de las medidas es la vacunación, ¿no? Sí, Y la sí, sí he hablado de vacunación eso, ha doctora. determinado la diferencia, ¿no? Lo que hemos vivido en la primera ola, en la segunda ola, ¿no? Y en la tercera ola. Entonces, yo lo había entendido de esa manera, ¿no? Porque Ah, el no les he título separado por olas. hace- No les he me separado hace por pensar olas. en eso, ¿no? Claro, Porque tú estás relacionando la situación epidemiológica y las medidas que se tomó, ¿no? Entonces, ¿qué le pondría, profesora? ¿Pandemia COVID-19? Porque lo he hablado de manera general, ¿no? Desde que se desarrolló en Wuhan hasta ahorita, ¿cómo estamos más o menos? ¿Tienes tus objetivos ya? Sí, 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 doctora. He tratado de avanzar lo más que puedo, como estamos atareados, y he Ya, puesto esto, doctora. ya, a ver. Siempre empezamos por el título y después son los objetivos, pero como has avanzado, vamos a ver cuáles son tus objetivos para poder de repente modificar el título, ¿no? Claro, Dice conocer un poco más del COVID-19 y el papel que juega la salud pública en el contexto en el contexto de la pandemia. Bueno, más que conocer un poco más, debemos evitar, ¿no? Utilizar ese término de un poco más, ¿no? Entonces, de repente, describir, ¿no? O reconocer la importancia de la salud pública en el manejo, en el impacto del COVID-19, ¿no? ya vi. Porque eso del, ¿no? Entonces Y hay ahí tú vas a conectores que decir no se utilizan, y lo de los verbos también mis para los objetivos, ¿no? Allá. reconocer, pues, ¿no? Siempre es un verbo, ¿no? Identificar generalidades sería, profesora. Mm, Reconocer las generalidades de la enfermedad. Identificar. ¿A qué se Identificar. refiere con generalidades? De repente lo que tú quieres es describir, ¿cómo se llama? Los datos demográficos, ¿no? O sociodemográficos de la enfermedad del COVID-19, ¿no? En el cual tú vas a decir, bueno,
Con respecto a los datos demográficos, el COVID-19 fue una enfermedad que infectó tanto a hombres como mujeres. Las mujeres, los hombres tuvieron una mayor tasa de mortalidad, afectó más a tal raza, ¿no? De tal región, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú describes datos demográficos, ¿no? Cuando hablas de reconocer las generalidades de la enfermedad, ¿te estás refiriendo a la parte de lo demográfico o a la parte de la Los transmisión? aspectos básicos, eso mismo. Entonces no sería generalidades, entonces ¿qué palabra? No, yo dije estás abajo, reconocer las generalidades. Acá habíamos quedado en reconocer reconocer la importancia de la salud pública en el control, si tú quieres, del COVID-19, ¿no? Ya. Entonces, no voy a, eso demográfico sí le he tocado, pero no tan a fondo, profesora. Eso de por qué la pobreza sí le he tocado, pero un poco más superficial, no tan así. Cuando yo me refiero a generalidades, estaba pensando hablar de dónde se originó el virus, los síntomas, su estadio clínico, y todo eso, profesora. Entonces, ¿está bien llamar generalidades a eso? Pero abajo está generalidades, no Sí, lo de nuevo, pongas sí, lo he junto, puesto. ¿no? Ya no lo pongo como punto. Ya. No, a ver, tú tienes que primero, ¿cuál es tu finalidad? ¿Cuál es tu objetivo principal? ¿Qué quieres dar a conocer? Eso es lo que tú tienes que preguntar. ¿Quieres que los demás comprendan que la salud pública juega un papel importante en el COVID-19 o simplemente quieres describir, ¿no? Cómo se comportó la historia natural, ¿no? Del COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que quieres tú con tu trabajo? ¿Cuál es lo Claro, ya, principal? Y entonces me voy por lo principal, ¿no ves? Ya es sí, reconocer la importancia que ha tomado la salud pública en la pandemia, ¿no? Porque casi toda la pandemia nos hemos basado en las medidas que toma, ¿no? La salud pública. Pero para poder hablar de esto tengo que hablar un poquito del COVID también, ¿no? Profesora, todo lo que debemos saber al respecto. claro, claro, por eso ahí ya vienen los objetivos específicos, ¿no? Ya. Yo lo que busco es resaltar, ¿no? Describir la importancia de la salud pública en esta pandemia, de cómo medidas tan básicas, ¿no? Como el lavado de manos, el distanciamiento, si es que lo hubiéramos realizado de la manera correcta, pues hubiéramos disminuido, ¿no? La probabilidad de enfermar, la probabilidad la tasa de mortalidad, etcétera, ¿no? Ese es mi objetivo principal. Pero para lograr eso, yo voy a hacer uso de otras cosas, voy a investigar, ¿no? La Qué es el transmisión, todo COVID, eso. Ajá. cómo se transmite, ¿no? Porque eso entra dentro de la base teórica, ¿no? Y ahí en tus objetivos, si tú quieres hablar, de repente hacer énfasis, ¿no? En describir de repente la forma de transmisión del COVID-19, ¿no? Porque antes nos ponían los guantes, ¿no? A todos lo rociábamos lejía o alcohol. Entonces, ¿qué tan probable, ¿no? Es la transmisión indirecta, es decir, a través de cosas inanimadas, ¿no? Algunas literaturas incluso se había aislado, ¿no? El virus en las secreciones tanto vaginales como en el semen, ¿no? Entonces existiría esa transmisión de Lo he repente averiguado, Miss, y vertical, ¿no? sí, de eso también he investigado un poco y según estudios han dicho que todavía eso no es, ¿no? Igual que cuando la madre está gestando, no hay un contagio por medio de secreciones en las relaciones sexuales o de madre a hijo, ¿no? Verticalmente. Claro, ¿no? Pero hay un contacto, la transmisión puede ser indirecta, sí, Claro, ¿no? Pero el porcentaje es mínimo y quizás la mayoría de las personas lo desconocen, ¿no? El tiempo en el que el virus permanece vivo en una superficie de vidrio, de madera, de cartón, etcétera, ¿no? Entonces, si es que tú quieres, ¿no? Buscar esa parte. Que se ha aislado el virus, sí, se ha aislado,
que todavía está en estudios, ¿no? No, los estudios no son concluyentes, no podemos decir que si no ocurre o sí ocurre, ¿no? De repente la infección del COVID-19, ¿no? En las gestantes ha aumentado, ¿no? Los casos de repente de malformaciones, aunque sean menores, ¿no? En los recién nacidos, o, o todo sigue igual, ¿no? Entonces, eh, puedes buscar, ¿no? También esa información, porque recuerden que en la primera ola las gestantes pues estuvieron, si bien es cierto que eran cuadros leves, pero casi la mayoría, ¿no? Estaban, eran positivas, ¿no? Ya, profe. Claro que quizás información en Perú de repente no vas a encontrar, pero sí en otros países, ¿no? Gestación y COVID-19, porque algunas no se quieren De vacunar, ¿no? hecho, También hay estaba muchos buscando, gestantes profesora, que y no no se han aparece en vacunado. artículos en español, no hay, bueno, sobre eso no hay tantos artículos en español, salen en otros idiomas, como portugués y así. No es tan fácil Al revés, conseguir la ¿no? información. Mm. Es que los artículos actuales los vas a encontrar en otros idiomas. Si tú solo colocas español, vas a delimitar bastante tu Algunos búsqueda, sí le he ¿no? colocado en inglés, pues lo que, algunos sí, pero Determinar posibles mejorías en nuestro... Mire, determinar posibles mejorías en nuestro sistema de salud, yo lo sacaría y de repente eso tú lo puedes colocar como recomendaciones, ¿no? Como una recomendación para el MINSA o para el gobierno o en nacional, las ¿no? recomendaciones que ya ponemos generalmente, ¿no? Por eso, ahí en las recomendaciones tú podrías dar ese punto de vista, ¿no? Analizar el impacto general del COVID. Cuando hablas de impacto general del COVID es en diferentes sectores, ¿no? Sí, lo psicológico, lo económico, todo eso. Ujú. Y analizar el aporte ya no, porque arriba lo estás considerando como general, ¿no? Entonces, como te digo, con tu título, al menos cuando yo lo leo, Cambiarlo un poco, ¿no, Miss? me diste a entender, ¿no? Que ibas a comparar, ¿no? Estas medidas, ¿no? En la primera ola usaban los guantes, ¿no? En el supermercado, todo. Entonces, ¿fue realmente efectivo? ¿No fue efectivo? ¿No? Pensé, ¿no? Que ibas a... Pero en la parte del análisis de la situación epidemiológica, pues en tu base teórica tú vas a describir la situación, ¿no? La situación del COVID, y sería interesante que nos muestres ese gráfico, ¿no? Tanto de morbilidad y mortalidad que se observó, ¿no? En la primera ola, en la segunda, Entonces, en la tercera. dejo mi título de situación epidemiológica del COVID y junto con lo que tengo hasta ahora, las características básicas de la enfermedad, le agrego los métodos estadísticos, ¿no? Ya, a ver, situación epidemiológica del COVID-19 y efectividad. Efectividad, situación epidemiológica del COVID-19. Situación o evolución Claro, evolución, epidemiológica Miss, del porque COVID comenzando desde donde se desarrolló el virus, puede ser evolución, no hasta sería... hasta la actualidad, ¿no? Que tú vas a describir, ¿no? Y evolución epidemiológica del COVID-19 y, E y los importancia de y el rol que ha jugado no, la y salud. no, y las puede ser y las medidas o las modificaciones, ¿no? O cómo puede ser, a ver, otra palabra en lugar de usar modificaciones, en lugar porque efectividad implica otras cosas, ¿no? Ahí sí, evolución epidemiológica del COVID-19 y las medidas
Claro, las medidas de la salud De pública. prevención, ¿no? Y las Añade medidas de aclaración. prevención adoptadas en el Perú de repente, ¿no? O a nivel mundial, de repente para que tengas más información, ¿no? O en países de AME, ¿no? Y las medidas de prevención, ¿no? Entonces tú vas a hablar la evolución y cómo también ha ido cambiando las medidas, ¿no? Puede ser un Ya, cuadro bastante interesante, ¿no? Eh, Cómo los casos que hemos tenido, la mortalidad y qué medidas se aplicaban en ese momento, ¿no? Y cómo ha ido cambiando, incluso hasta el tratamiento, ¿sí? ya listo. Ya, doctora. Dejo de Ya. compartir, ¿no? Sí, muy bien, ya Eli. Gracias. Luis, llegó Luis. Luis, Luis, tienes Sí, que docente, disculpe. enfocarte en la... Lo que pasa que internet está un poco inestable, disculpe. Ya. ¿Me logra escuchar? Tienes que, tienes que enfocar, si vas a trabajar de diabetes mellitus, tienes que Ya, enfocarte a la diabetes mellitus tipo 2, que es la de la claro. considerada problema de salud pública. Entonces tienes que ver qué es lo que tú quieres hablar de la diabetes mellitus tipo 2. Vas a describir lo que es diabetes porque es importante que ustedes conozcan, ¿no? Pero tienes que tener un título, un objetivo, ¿no? De repente ¿cómo te digo? Mm, Porque, ah, porque también docente, justamente también estaba leyendo así, pues temas así, temas para ver acerca de lo que más que todo sea interesante, ¿no? Para hablar. Y justamente encontré acerca también del cortisol, encontré también en cuanto a la práctica de la mañana, ¿no? Que le expliqué, fue también algo que estaba encontrando, pues estaba buscando información al respecto para poder hablar en este caso. Y hay muchos temas interesantes también, como por ejemplo los alimentos transgénicos, bueno, que también lo voy a conocer. Y así, ¿no? Hay cosas interesantes de que hablar. Pues bueno, si quieres abordar la parte de los alimentos, me parece bien, pero cortisol, no simplemente mucho, así como claro. cortisol, no, ¿no? Que, por ejemplo, dentro de los problemas del tamizaje, lo que es el tamizaje neonatal, el diagnóstico de de la hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? De repente desde la importancia, ¿no? De lo que es el tamizaje neonatal, si quieres hablar, ¿no? Del cortisol, pero no así directamente, Claro, no sería, ¿no? porque algo así, justamente lo que estaba viendo era que el cortisol lo relacionaban con el estrés y lo relacionaban también con el problema de hoy en día, que muchas de las personas pues usan las redes sociales, ¿no? De manera exagerada. Y es por ese motivo, dice que en sí, para poder nosotros, pues la hormona oxitocina, si no me equivoco, vendría a ser la hormona del placer. Y entonces dice que para nosotros contrarrestar este estrés que vivimos a diario, pues todas estas, se puede decir, estas redes sociales, pues la han sabido aprovechar, ¿no? Y es un ejemplo que da, dice que, por ejemplo, todas las personas mayormente se toman fotos o hacen alguna acción solamente con la finalidad de poder tener likes y de esa manera pues se sienten satisfechos, algo. Y es algo interesante. Mira, ujú. Ese tema, como tú lo abordas, ¿no? Del abuso de las redes sociales o por qué no tantas personas exponen, ¿no? Su vida en las redes sociales y están metidos, eso sí sería un problema bastante interesante que lo puedes abordar, ¿no, Luis? Y darle un título, ¿no? Eso sí sería correcto y dentro de cuando tú expliques, ¿no? Este problema, pues vas a describir cuáles son los neurotransmisores, ¿no? Que se van que se incrementan cuando las personas, pues, están muy, ¿cómo te digo?, apegados o dependen tanto de las redes sociales, ¿no? Entonces, y recordemos que recién la OMS, ¿no?
no recuerdo exactamente el nombre que ha utilizado, pero ya ha incluido, ¿no?, el abuso de lo que es los videojuegos como un problema ya de salud, ¿no? Incluso tiene su CIE-10, ¿no? En relación a los a los chicos, ¿no?, que son adictos, se puede decir, a los videojuegos, ya la OMS lo ha reconocido como una enfermedad. Y quizás lo mismo, ¿no?, con respecto a las redes sociales, ¿no?, y el riesgo que se expone, ¿no?, sobre todo los adolescentes. ¿Cuándo sería la edad de repente ideal en que nuestros hijos, ¿no?, nuestros hermanos tengan, ¿no?, una red social? Lo puedes describir, ¿no? Y explicar por qué algunas personas tienen ese comportamiento, porque la parte de lo que es depresión, ¿no?, incluso las conductas suicidas, tienen que ver, ¿no? Hay una serie de teorías, ¿no?, que tratan de explicar por qué una persona finalmente decide suicidarse, ¿no? Y está en relación a estos neurotransmisores, ¿no?, que tú mencionas. Entonces, enfocarlo, este problema del sobreabuso, ¿no?, de las redes sociales sería bastante interesante, Luis. Ujú. Sí, docente, justamente voy a Ujú. trabajar con la compañera Yoseli y bueno, dependiendo de eso, pues vamos a llegar a un acuerdo. Ya. Sí, eso es, y es algo que no lo ha tratado tus demás compañeros, ¿no? Puedes moldear el título, buscar más referencias y definir claramente el título, ¿no? Redes sociales, ¿no? Entonces, el impacto de repente del uso de las redes sociales, como en la, ¿cómo sería en la, a ver, acá hay 7 cerebros, ¿cómo podría ser? Mm, De repente en las conductas, ¿no? En el comportamiento de los adolescentes, impacto de las redes sociales, ¿no?, e internet. Por ejemplo, por acá dice aspectos positivos y negativos del uso de las redes sociales, ¿no? Habla del ciberbullying también. Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia, impacto de las redes sociales en la sociedad, ¿no?, en la vida diaria. ¿Qué más tenemos? Impacto de las redes sociales en tiempo de crisis, ¿no?, en lo que es la pandemia, ¿no? La mayoría, ¿no?, de los artículos relacionados sobre desventajas, también dice acá, ¿no?, de las redes sociales en la adolescencia, ¿no? Más lo relacionan con la adolescencia. Cuando nosotros hablamos de impacto, pues son tanto positivos como negativos, ¿no? Mira, tienes acá un tema, ¿no?, los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes, ¿no? Entonces tendrías que definir, ¿no?, buscar un poquito más acerca de este problema, ¿sí? Y como te digo ahora, los videojuegos, el exceso, ¿no?, el abuso de los videojuegos, incluso están ya determinados los criterios, ¿no?, que para considerarlo ya una enfermedad, ¿no? La OMS lo lanzó hace más o menos 2 meses o mes y medio, ¿no? Claro, docente, ¿me lo escucha? De una enfermedad mental, ¿no? Donde dice la OMS clasifica la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental, ¿no? Y da todos los criterios, las pautas. Me parece bien que trabajes redes sociales, ¿no? También este problema del exceso de los videojuegos también sería algo original, ¿no?, novedoso, que ustedes pueden, y que la información es relativamente nueva, ¿sí?
Muy bien, Luis. Ujú. Tenemos Porque, a... porque le dije también que estaba viendo acerca de alimentos transgénicos. Estoy entre esos dos también. pero yo creo que las redes sociales sería bastante interesante. Sí, ¿verdad? Sí, Ujú. profesora. Justamente sí, bueno, es interesante y mayormente es que también el tiempo es un poco limitado, así que por eso no hay que, pero No, es algo novedoso, ¿no? Para mí me parece bien, ¿no? Como te digo, de redes sociales me o... logra escuchar docente. Sí, Luis, sí te lo voy a escuchar. O de los videojuegos, ¿no? También, de repente algunos que no tiene claro se puede animar, ¿no? Revisar de acá acerca de ya considerada una adicción por la OMS. Muy bien, Luis. Ya está. Gracias por tu participación. Sergio llegó porque lo he llamado como 100 veces y no me ha contestado. Sergio, no ha hecho el trabajo. Todos están de testigos que no contesta Sergio. David, que va a presentar Sí, su trabajo de... sí, doctora, ahorita lo presento. Ya. Ya. Doctora, con respecto a mi trabajo, yo tengo un poco de dudas Ya. si abordar lo que es la hepatitis B de nuevo, porque yo justamente lo utilicé para el anterior trabajo, pero en este caso yo sí he encontrado información, sí hay incluso en el extranjero información acerca de los factores de riesgo, acerca, por ejemplo, de pacientes con VIH, de pacientes también adultos, incluso en el Perú se ha hecho algunas investigaciones, pero no existe mucha incidencia. O sea, si bien es cierto, los casos han aumentado, pero no son relativamente, o sea, no es mucho. Y también en el caso de defunciones también no hay muchos reportados. Según lo que he leído también más se presenta acá lo que es la aguda, casi no llega a la crónica, ¿no? Entonces, y justamente por eso, incluso no he leído acerca de si existe una hepatitis B mucho más fuerte, ¿no? Porque también he leído acerca de que tiene genotipos y eh, subgenotipos también, que se han encontrado algunos en la selva, otros en Ayacucho, por ahí, si no me equivoco. Y en fin, o sea, hay diferentes estudios, pero eso ya es la parte genética más que todo está envolviéndose. Entonces, yo estaba viendo lo que es la incidencia de la hepatitis B y lo que yo quería originalmente era o población inmunocomprometida o adultos mayores, personas ya, por ejemplo, personas mayores también, podemos hablar de unos 40 más o adultos, ¿no? De 60 más, porque, bueno, de 60 más dice que he leído de que el 75% no responde bien a la vacuna, porque justamente ya ¿no? por un sistema inmunológico un poco ya más bajo, pues por así decirlo. Entonces, en ese aspecto yo quería consultarle, ¿no? Porque yo he buscado acerca de, para pacientes, por ejemplo, quería dedicarme a una población en específico, como inmunocomprometidos o de acuerdo a la edad, pero no he encontrado insuficiente información como para hacer un trabajo, ¿no? Estuve buscando, incluso en las fuentes bibliográficas de la U, y más que todo se enfocaban a lo que son o sea, las variaciones de hepatitis B, ¿no? Los genotipos, los subgenotipos, pero no abarcaba mucho a una población en específico, ¿no? Entonces, por ese aspecto yo he estado un poco en duda. Estoy investigando también de lo que el MINSA ha sacado, y más que todo, como se ve acá, ¿no? Es más que todo en la sierra, ¿no? En la parte sierra. También hay casos en el Callao, en Lima, pero no son muchos, pues, ¿no? Eh, por eso. Entonces, no sabría si realmente consideraría que yo continúe con el tema de hepatitis B, porque eso me ha tenido un poco como preocupado, ¿no? Porque más en el Perú sí he encontrado artículos, pero, por ejemplo, mire, acá
encontrado para el VIH. Después por acá también del Perú he encontrado, por ejemplo, que se ha investigado la población de un pequeño lugar en Cajamarca. Pero, por ejemplo, en Cajamarca, en este caso, dijeron de que al final concluyeron de que, o sea, que había muy poco, o sea, muy poca prevalencia realmente de la hepatitis B, era como algo de menos de 2%, entre 1.0 y tanto, y así. Y en el caso, pues, ¿no? De los pacientes con VIH, sí, más que todo se enfocaron a buscar los factores asociados, como acá dice, ¿no? Y veían lo que era la edad, lo que era la respuesta a la vacuna, en fin. Entonces, por eso quería consultarle, disculpe, sí. Bueno, De repente disculpe no por vas a todo. hablar de la Ujú, incidencia, David, ujú, de la sí, incidencia, sino de repente tratar otro aspecto de la hepatitis B. ¿Por qué una enfermedad no tiene una alta o no se llega a diagnosticar? No es porque no existan casos, ¿no? Sino porque a veces no tenemos las pruebas para realizar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, en la normativa técnica establece que en el primer control prenatal a todas las gestantes se tiene que hacer prueba rápida de VIH, sífilis, hepatitis, ¿no? Detección del estreptococo beta 2 hemolítico, pero no lo hacemos porque no hay, no hay los insumos, ¿no? Entonces, lo que al menos se está garantizando es sí o sí sífilis y VIH, ¿no? Sífilis y VIH en las gestantes se realiza. Y con respecto a la hepatitis, a las pruebas, ¿no? Rápida, que hay prueba rápida para la hepatitis B, está bastante limitado, ¿no? El primer nivel de atención, pues, mira, desde que yo llevo trabajando en el primer nivel de atención, pues ni 6 meses habrá durado las pruebas para la hepatitis B destinadas a la población en general, ¿no? A la población adulta. Entonces es la falta, ¿no? La falta para realizar estas pruebas, ¿no? Y en los hospitales, pues solo realizan la prueba para el grupo de personas que está dentro de lo que son exámenes prequirúrgicos, ¿no? En donde se realiza la sífilis, VIH y hepatitis B. Pero luego porque no hay, ¿no? No hay en este caso la prueba para realizarlo de claro. manera masiva, ¿no? A toda la población en riesgo. Por eso es que son los bajos, el bajo reporte, ¿no? De casos de hepatitis B en el Perú. Pero no es porque no exista, ¿no? Solo se le hace ya a la persona que muestra, ¿no? Algún tipo de síntomas, que está con fiebre, con pérdida de peso o que tiene alguna comorbilidad, ¿no? Entonces, si tiene VIH, dentro del protocolo está que le tienes que pedir hepatitis B porque es una de las comorbilidades más frecuentes, Ujú, ¿no? ujú, Hepatitis B, VIH, hepatitis C, VIH, ¿no? Entonces se tiene que hacer o tuberculosis y VIH, ¿no? Las comorbilidades más frecuentes asociadas al paciente con VIH. Como hepatitis B, quizás no la incidencia tú nos puedes mencionar, ¿no? Dentro de describirlo, dentro de tu marco teórico, pero ¿qué quieres tú dar a conocer, ¿no? Solo la cantidad de casos que hay de hepatitis B o la importancia de prevenir, ¿no? De prevenir esta enfermedad, ¿no? De repente las consecuencias o complicaciones de la hepatitis B, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una vacuna? Porque realmente es una enfermedad que genera, ¿no? Problemas crónicos, ¿no? claro. Porque si no, no nos vacunáramos, ¿no? Ujú, Como la vacuna de la hepatitis A, que es algo opcional, ¿no? Que sí, hay casos y ha habido, ¿no? Se han reportado, creo, en Estados Unidos, están con la alerta, no recuerdo qué país, ¿no? De hepatitis fulminante, ¿no? Entonces, sí, la sí, hepatitis A puede sí. ser una enfermedad viral eh, En Inglaterra creo que sí. aguda, ¿no? Que se Ujú, resuelve en la casa, pero también hay personas que hacen una hepatitis A fulminante y debido a los
subtipos que tú acabas de mencionar, ¿no? Entonces, ¿por qué se vacuna en Perú contra la hepatitis B desde el nacimiento, ¿no? El recién nacido recibe la vacuna contra la BCG y la hepatitis B al momento en que nace, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que tener un impacto, ¿no? Algo debe de generar algún problema importante, ¿no? Y aquellas personas que no han recibido la vacuna contra la hepatitis B, porque en ese tiempo no estaba contemplado dentro del esquema, lo reciben ahora de adultos, ¿no? De repente las complicaciones, ¿no? De la hepatitis B para nosotros comprender la importancia, ¿no? de la vacunación, ¿no? La importancia de las relaciones sexuales seguras, ¿no? Entonces, Y vas a describir a ver, sí, en tu base teórica, ¿no? Así de manera la situación, ¿no? La parte epidemiológica, si es que quieres hablar de hepatitis B. Entonces, ¿podría yo abordar, por ejemplo, complicaciones o también métodos de prevención? Como, por ejemplo, como título, ¿podría ser cualquiera de los dos? Complicaciones puede ser las complicaciones asociadas, ¿no? A la hepatitis B. Ya ahí sí retirarías, ¿no? La parte del periodo, ¿no? Entre 2017 al 2022, porque tú quieres que conozcan, ¿no? Cuáles son estas complicaciones, ¿no? Y la importancia de la vacunación, si quieres relacionar dos variables, ¿no? Complicaciones asociadas a la hepatitis B y la importancia y las medidas de prevención de repente, ¿no? O medidas de prevención y complicaciones asociadas a la hepatitis B, ya tú lo ordenas, ¿no? Y definitivamente que vas a hablar de cuántos casos existen, ¿no? A nivel mundial, ¿no? No sé, en América Latina, en Perú, bueno, si hay datos más locales, lo puedes colocar, ¿no? Claro. Pero más que el número de casos, como te digo, y ahí en tus recomendaciones, ¿no? Porque tú vas a encontrar ese problema. No se registran muchos casos de hepatitis B porque no hay o qué está pasando, ¿no? Realmente hay una deficiencia en las pruebas, ¿no? Ya cuando el paciente está grave, ahí es cuando recién, ¿no? Hacemos la prueba, pero no estamos haciendo un tamizaje correcto, ¿no? No estamos diagnosticando la enfermedad en el periodo subclínico. ¿Sí, David? Sí, profesora. Entonces, así quedaría. Profesora, usted no me dio una recomendación más aparte de las medidas de prevención para las complicaciones. ¿Cuál era la otra? No llegué a apuntarlo. Sí, algo como importancia, algo así. De prevención. No, acá puedes tú en el título relacionar, ¿no? Estás relacionando las complicaciones y las medidas de prevención. Con la medida de prevención. ¿No? Es solo cambiar, ¿no? Quitar algunos conectores, ¿no? Ya eso lo modifica. Eso sí me encargo. Ya está bien, doctor. Muchas gracias. María Fernanda, ¿qué avanzaste? ¿Puedes compartir? Ya, doctor, un ratito. Ya, ¿se nota ver, doctora? Sí. Ya, doctora, mire, aquí yo en título puse no dejes que una noche marque el resto de tu vida. Mi tema trata del VIH. Ya, en lo que tengo aquí en métodos, en objetivos, en mi objetivo general puse cuál es la relación entre el conocimiento de prevención sobre la enfermedad de transmisión y mis objetivos específicos puede ser brindar información para que tenga una buena educación sexual, fortalecer sus conocimientos ante los métodos conceptivos y la reducción del contagio de VIH, dando recomendaciones. Y ya... María Fernanda. Dígame, doctora. Un ratito, María Fernanda. Recuerda que es una revisión sistemática, ¿no? Y como es una revisión sistemática, tú no vas a trabajar con una población,
¿no? Entonces, Ya. no vas a brindar a nadie, es decir, al menos en lo que es información, ¿no? Porque es una revisión sistemática. Si fuera otro tipo de estudio en el cual está involucrada directamente la población, entonces ahí sí sería brindar información para que tengan una buena educación sexual, fortalecer sus conocimientos, ¿no? Ante los métodos anticonceptivos. Realmente los métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión, pues el único método que previene las enfermedades de transmisión solo es el uso del preservativo masculino, ¿no? Los otros Pero, métodos no te protegen contra enfermedades de transmisión sexual. Lo anterior que has colocado es como si fuera un lema, ¿no? Pero no el título de tu trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué quieres tú acá? Por ejemplo, acá has puesto que quieres, ¿cuál es la relación entre el conocimiento de la prevención sobre enfermedades de transmisión? Entonces, ese es tu pregunta, ¿no? El problema. claro, Pero yo quiero que ustedes, todos en general, comprendan que cuando nosotros vamos a evaluar conocimiento es porque vamos a realizar algún tipo de encuesta, ¿no? En este caso, yo no ya. voy a realizar encuestas, ¿no? Entonces, si yo quiero hablar del VIH y las medidas de prevención, mira, no sé si lo vas a enfocar de manera general, ¿no? Como enfermedades de transmisión sexual, porque son varias, o Sí, quieres darnos a conocer del VIH, ¿no? ¿Qué quieres tú darnos a conocer del VIH? ya, doctora. Mm, Entonces voy a ¿Qué has- modificar el trabajo. Sí, tienes que preguntarte, ya, tienes Ya. el tema, VIH, pero ahora ¿qué quiero? Quiero conocer acerca de la relación de gestante VIH, ¿no? VIH de repente en niños, ¿no? Determinar de repente, o cómo te puedo decir, la relación, qué tan efectivas, ¿no? Son las medidas de prevención para disminuir, ¿no? La transmisión vertical, ¿no? De VIH. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ya. VIH es bastante amplio y lo puedes asociar a la gestación, ¿no? Sí, también ¿Sí? he estado viendo eso, doctora, y sí, muy interesante. Ya, pues, Porque voy a, no, voy a hay que modificarlo. modificarlo. Sí, ya, doctora. Ah, y si Sergio no te responde, pues lo trabajas Y sola, ¿no? ¿Qué ya, te doctora. pareció? Muy bien, María Fernanda. Después, Sergio no contesta. Están todos ustedes de testigo que lo he llamado más de 100 veces y no me contesta. Muy bien. Ujú. Ya. Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces sí, Yair, tengo otro grupo de práctica, te escucho. Mis disculpe, falto yo. Podría presentar. ¿Faltas tú? Yair, entonces, presenta, por favor, ¿sí? Sí, mis ahorita. Ok, yo he estado planeando acerca, la semana pasada, de enfocarme a lo que es, le dije a usted acerca de la edad etaria de niños, pero acercándome bien hacia la información, creo que mejor he considerado investigar más en relación a lo que es el virus del papiloma humano. ¿En qué sentido? En que en el anterior trabajo solamente investigué a un cierto, ¿no? Un cierto grupo, que sería lo que es el cáncer de cuello uterino en las mujeres. En este caso,
me gustaría enfocarme más en la comparación que existen del desarrollo de la infección tanto en pacientes mujeres como en pacientes varones, ¿no? Aplicando todo lo que es el aspecto clínico, su diagnóstico, y qué tal es el índice de mortalidad en cada uno, y ciertos aspectos, ¿no? Que se diferencian. Ya, entonces, ¿cómo va a quedar tu título? Infección de VIH en mujeres y varones, comprensión de una buena salud sexual libre de desarrollo infeccioso de VPH en la sociedad. Si tu finalidad es comparar el cuadro, yo entiendo el cuadro, tú quieres comparar tanto la parte epidemiológica, el cuadro clínico, el diagnóstico entre hombres y mujeres, ¿no? Sí, Entonces, doctora. realmente el VPH en el hombre no está considerado, ¿no? Dentro de lo que es un problema de salud pública. Por eso es que a los niños, los varones no están incluidos dentro del esquema de vacunación. En otros países sí, ¿no? En otros países sí se vacunan, ¿no? Pero acá en Perú, como la prevalencia es de la tasa de mortalidad, ¿no? En mujeres, o es la primera causa de muerte, ¿no? Por cáncer en mujeres entre los 40 y los 45 años es que se ha priorizado, ¿no? Mm, bueno, como va a En estar sí incluido tendría que cambiarse la finalidad, ¿verdad? Y dejar solamente claro, a lo que es pacientes varones como un punto a tratar, más no como comparación, porque no estaría atacando lo que es salud pública. claro, podrías, ¿cómo lo podemos, Pero el título Comprensión de una buena salud pública libre de desarrollo de infección es como si fuera como igual, ¿no? Como un lema. Tienes que buscar otro título. Miren, tu objetivo general dice informar sobre el virus del papiloma humano en el desarrollo de la sociedad mediante estudio científico. Analizar los índices estadísticos de mortalidad provocado por la infección del virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, si de tu objetivo general es informar, dice informar sobre el virus del papiloma humano en el desarrollo de la sociedad mediante estudios científicos. Yo creo que podrías utilizar a ver, ¿cómo sería? Virus del papiloma humano, consecuencias, ¿no? De repente de consecuencias de la infección del virus del papiloma humano. eh, mm, mm, Y cuando nos referimos a consecuencias, pues vas a hablar tanto de, bueno, en relación a la salud, ¿no? O lo que es la tasa de morbilidad, de mortalidad, y ahí lo puedes diferenciar, si tú quieres, por sexo, ¿no? Consecuencias del virus, del papiloma humano en la salud, ¿no? De la población o en la sociedad, no sé, ¿no? Y ahí tú ya puedes especificar, ¿no? Cuáles son, ¿no? Las enfermedades qué enfermedades causan, ¿no? Este VPH según la serología, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y necesariamente tendrías que hablar de la vacuna, ¿no? Claro, Miss. En lo que se refiere a la vacunación, tendría que ir específicamente en lo que es prevención, Claro, lo ¿no? que es prevención, Lo ¿no? que es prevención. Ujú. Ok, Miss. Entonces, quedaría no pensar concretamente en el título para que encaje justamente con lo que es la información que voy a trabajar. Información que vas a trabajar, ¿no? Entonces, pueden ser consecuencias, ¿no? De la infección por el virus del papiloma humano, ¿no?
Y ahí vas a encontrar agudas y crónicas, ¿no? En el sexo femenino, masculino, ¿no? Ajá. O Miss también lo podría tratar de un tipo específico. Por ejemplo, el virus papiloma humano tiende al virus 18 y al 16, ¿no? Que causa el mayor índice, ¿no? De mortalidad. Pero ahí ya te enfocas a la parte oncogénica, ¿no? Que son Sí. ya los serotipos oncogénicos, ¿no? Ya lo que es el cáncer de cervix, ¿no? Entonces, trata de pensar qué es lo que tú nos quieres transmitir, ¿no? Con tu monografía, para que puedas obtener el título. ¿Quieres hablar de todas las consecuencias de la infección del virus del papiloma humano, que son un montón, ¿no? ¿O quieres delimitarte a la parte oncogénica, ¿no? Ok, Miss. Ajá. ¿Sí? Sí. Ya, muy bien, ya. Producto acreditado final. Muy bien, gracias. Entonces, las últimas indicaciones, la próxima semana, entonces yo voy a trabajar, les voy a dar las orientaciones para que ustedes puedan realizar la guía práctica número 2, que forma parte de la evidencia de desempeño 1, que es un trabajo grupal del cuidado integral por curso de vida, ¿no? La próxima semana, es decir, en la práctica, ustedes no van a presentar nada, pero recuerden que tienen actividades pendientes por realizar, como el foro de debate y argumentación, y ya ir trabajando, ¿no? Y definiendo, por favor, su producto acreditable final. Muy bien, ahora sí vamos a dar por concluida la grabación del día de hoy. Que corresponde a la sesión práctica número 6 de la asignatura de Salud Pública 1 en el semestre académico 2022-1 de la Universidad Señor de Zipán. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el próximo martes, ¿sí? Cuídense. Hasta luego, docente. Hasta luego, Hasta doctora. luego, doctora. Hasta luego, doctora. Luego.